Bueno, hola profesora, me presento, me llamo Tamara Foqué y el tema que yo elegí para arrancar este video es el sistema urinario o excretor. Bueno, los órganos excretores participan en la homeostasis a través de la eliminación al exterior de productos del metabolismo y demás sustancias perjudiciales. Eh, el control de la concentración de iones y el mantenimiento del equilibrio hídrico, que esto sirve para evaluar la cantidad de agua que entra en el organismo como la que sale, o sea, la cantidad de agua que entra en el organismo con la que sale de él. Después tenemos los principales productos de excreción. Tenemos el dióxido de carbono, originado en la respiración celular, el agua también, originado en la respiración celular. Tenemos desechos nitrogenados originados, no, perdón, desechos nitrogenados procedentes de las proteínas como la urea y el ácido úrico. En los animales acuáticos, o sea, los animales acuáticos excretan amoníaco. Y este desecho nitrogenado resulta ser muy tóxico si no es liberado o lo suficiente, si no es liberado lo suficiente. Después tenemos sales minerales en exceso y otras sustancias como medicamentos, aditivos, alimentos, colorantes, colorantes y conservantes, etc. El proceso de excreción interviene en varios órganos, el hígado y los riñones, los riñones y los pulmones, pero también intervienen otros órganos que también tienen una función excretora, como el hígado, que actúa sobre las sustancias tóxicas antes de su excreción. Después tenemos las glándulas lacrimales, sales y agua, y las sudoríparas, que es un sudor, que el sudor es como una orina muy diluida. La deshidratación en los seres humanos es un fenómeno que se produce cuando una persona pierde la mayor cantidad de agua en la orina o en la transpiración que la que incorpora. Una de las causas que la produce son los vómitos, la diarrea durante las enfermedades gastrointestinales. El problema de la deshidratación es que además de perder agua, también se pierden iones, sodio y potasio, que son fundamentales en el organismo, entre otros procesos. Bueno, después tenemos los órganos del sistema urinario. Tenemos los riñones, que los riñones son dos órganos de color pardo o amarillento, que están situados a ambos lados de la columna vertebral y se ubican a la altura de la última vértebra dorsal y de las primeras lumbares. El riñón derecho está más abajo porque el hígado presiona sobre él. Entonces, ¿cuál es la función de los riñones? Es filtrar sangre y formar la orina. Después tenemos los uréteres, que los uréteres son dos tubos de unos 28 centímetros de largo que conducen a la pelvis renal y conducen la orina desde los riñones a la vejiga por medio de contracciones, por medio de la contracción de los músculos, aproximadamente cada 10 segundos más o menos. Después tenemos la vejiga. La vejiga es un órgano hueco y elástico y se encuentra en la parte inferior del abdomen. Entonces, la cantidad de orina que almacena
depende de la cantidad de orina que almacena, o sea, las paredes se van a relajar, las paredes se relajan si está llena y se contraen cuando se vacía. Por último tenemos la uretra, que la uretra es un conducto a través del cual la orina pasa de la vejiga al exterior del cuerpo. Después tenemos la formación de la orina, que es un proceso muy complejo que se lleva a cabo en la unidad anatómica y funcional del riñón, el nefrón. Después tenemos la filtración glomerular. La sangre ingresa en el glomérulo por la arteriola aferente a una presión muy elevada. Bueno, después tenemos la homeostasis, tenemos sistema de retroalimentación positiva, el centro de control envía órdenes al efector, pero esta vez el efector provoca una respuesta fisiológica que se suma o refuerza el cambio inicial de la condición controlada. Después tenemos sistema de retroalimentación negativa. Revierte el cambio de la condición controlada. Considérese la regulación de la presión arterial. Bien, después tenemos la homeostasis ósea, tenemos la desmineralización ósea, que es la pérdida de calcio y demás minerales de la matriz osteoide. Entre las mujeres la pérdida se inicia a partir de los 30 años y en los hombres se inicia a partir de los 60. Cada 10 años se pierde un 3%. Después tenemos la mineralización ósea, que es la medida de la cantidad de minerales, calcio y fósforo, que contiene la cantidad de volumen en el hueso. Bueno, después tenemos tenemos las moléculas orgánicas. Tenemos los carbohidratos, que son moléculas cuya estructura está compuesta por hidrógeno, carbono y oxígeno. Su principal función es proporcionar energía para el organismo. Después tenemos los lípidos, que los lípidos son moléculas hidrofóbicas que almacenan energía y son los principales componentes corporales. Representan del 18 al 25% de la masa corporal en adultos delgados y contienen hidrógeno, carbono y oxígeno. Y por último tenemos las proteínas, que las proteínas también son moléculas muy grandes, tienen cadenas largas de aminoácidos conocidas como cadenas polipeptídicas, nucleicos. Son macromoléculas conocidas como nucleótidos. Bueno, después tenemos la columna vertebral, tenemos la vértebra típica, que sus partes son cuerpo vertebral, arco vertebral y diversas apófisis. Después tenemos vértebra atípica, que son las dos primeras vértebras cervicales, que tienen una formología especial y sus nombres son respectivamente. Tenemos el atlas, que es un anillo que tiene dos masas, que está formado por dos masas laterales en la parte frontal y posterior por el arco anterior y posterior. Y después tenemos el axis, que el axis es la segunda vértebra cervical, que es la que permite la rotación del cuello. Bueno, después tenemos lordosis, que lordosis se produce cuando forzamos a la columna en malas posiciones. Después tenemos escoliosis, que también se produce cuando la columna presenta una curvatura lateral anormal. Y cifosis es una curvatura exagerada hacia adelante de la espalda. Bueno, después tenemos los huesos del cráneo. Tenemos
2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital, un etmoides y un esfenoides. Bueno, el hueso frontal es un hueso del cráneo. En el ser humano es impar, central, simétrico y plano, con 2 caras, una endocraneal y exocraneal y con un borde circunferencial. Después tenemos el hueso occipital, que es un hueso también impar del cráneo con estructuras y suturas importantes a nivel craneal. Después tenemos las fontanelas. Tenemos fontanela anterior, que es impar, es la más grande, que está localizada en la parte media, entre los huesos parietales y el hueso frontal. Después tenemos la fontanela posterior, también impar, que está localizada en la parte media, entre los huesos parietales y el hueso occipital. Después tenemos las fontanelas anterolaterales, que son pares, localizadas entre los huesos parietales, temporales y el esfenoides. Y por último tenemos las fontanelas posterolaterales, que también son pares, que están localizadas en el hueso frontal, en los temporales, parietales y el occipital. Después tenemos las suturas. Tenemos la sutura sagital, que conecta el hueso frontal con los 2 huesos parietales. Sutura sagital, que conecta los 2 huesos parietales con la parte media superior de la cabeza. Suturas escamosas conectan los 2 huesos parietales y los 2 huesos temporales en los costados de la cabeza. Sutura lamboidea conecta los 2 huesos parietales con el hueso occipital. Senos paranasales son cavidades presentes dentro de ciertos huesos craneanos y de la cara próximos a la cavidad nasal. Después tenemos los huesos del tórax. Tenemos el esternón, que el esternón es un hueso alargado, es un hueso plano y acabado en punta, situado en las partes central y delantera del tórax. Después tenemos las costillas, que son 24, son 12 pares de huesos largos que están ubicados en el tórax, arqueados, elásticos y de forma plana, que se encuentran ubicados en la columna vertebral, por detrás y por delante. Por último tenemos la vértebra dorsalotorácica, que son 2 elementos óseos que se unen unos con otros para formar la denominada columna torácica.